Muy buenas noches a todos los oyentes, a todos los conectados en esta nueva experiencia para aprender acerca del matrimonio y la familia. Estamos muy contentos aquí con los pastores, con mi esposa, porque aún nosotros también aprendimos y nos edificamos con todo esto que estamos transmitiendo para ustedes. Es un gozo, es un placer poder traer la sabiduría de Dios a nuestras vidas y a todas las familias en los hogares. En este tercer viernes que estamos ya compartiendo, sería muy bueno que ustedes puedan estar repasando y oyendo nuevamente y haciendo apuntes de todas las cosas que estamos entregando, porque es el oír y el oír y el oír. La palabra es lo que nos va a traer la enseñanza. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca o continuar hablando acerca de los roles del matrimonio entre la esposa y el esposo. Sabemos que solamente estamos dando pinceladas de todo de la sabiduría de Dios con respecto a eso, la instrucción de Dios. Pero el punto es que la gente, los matrimonios puedan ser inspirados a buscar más de lo que Dios tiene para la familia. Pienso cada vez que me enfoco en estas reuniones lo grave que es para aquellos que no están considerando el modelo, el diseño divino para el matrimonio. Esa luz o esa carencia de luz se entiende que está trayendo muchas dificultades y muchos problemas a los hogares. Entonces, desarrollemos en esta tarde, ¿qué les parece? Los roles. Sigamos profundizando un poco más en aquello que las responsabilidades, los límites, los derechos y responsabilidades que tienen hombres o esposos y esposas. Estuvo muy bueno lo que estuvimos compartiendo, lo que se estuvo entregando la semana pasada con respecto a el hombre como un proveedor. Cierto que muchas veces el hombre se enfoca principalmente en la tarea de provisionar en las cosas naturales, pero también hay otra área que es la más importante, podemos decirlo así, y que va a ser la fórmula para que todo funcione en armonía. Entonces, no sé, quien quiera comenzar o exponer algo, aquí está abierto el panel. Ok, sí, sabes que pensando en esto, cuando hablamos acerca de la responsabilidad del hombre, o que el hombre tiene autoridad, o que el hombre es la cabeza, quiere decir, ¿no es cierto?, dentro de lo que hablamos la semana pasada primero, si el hombre tiene una responsabilidad o una autoridad es porque Dios se la ha delegado. Es así como opera la autoridad y la sumisión o la sujeción. Dios es quien es la autoridad máxima, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, es fácil, podemos ir a varios versículos de la Biblia, pero lo mayor que podemos ver es porque Él creó todo. Sí. ¿Verdad? Todo sale de su corazón. ¿Verdad? A veces el Mati juega con la Antonia y dice, no, yo inventé el juego. Así que yo digo las reglas, ¿no es cierto? Dios, no, en este caso, fue quien creó todo. Y Él estableció las leyes y las reglas. Y Él tiene entonces la máxima autoridad. Él es la máxima autoridad. Entonces, Él estableció algunas cosas. Hablamos del diseño original. Entonces, dentro del diseño original, Dios delegó esta autoridad. Y eso lleva responsabilidad. Entonces, para que el hombre cumpla, ¿no es cierto?, con este rol o con esta posición que tiene dentro del matrimonio, porque eso también lo dejamos claro, no es algo que el hombre está sobre todas las mujeres, sino en el hogar, en la familia. Esa es su posición o la autoridad que tiene, es un poder delegado por Dios, por ende va a rendir cuentas a Dios, ¿no es cierto? Ahora, cuando Dios establece autoridad, da autoridad, también establece límites para esa autoridad, ¿verdad? El hombre no tiene el permiso, la autoridad para traspasar esos límites. Cuando traspasa esos límites, está yendo en contra de la autoridad que está puesta sobre él. ¿Me entiendes?
está saliendo del rango de autoridad que tiene. Y es ahí cuando el hombre está violando también el mandato o lo que Dios le ha delegado. Entonces está faltando a su autoridad. Y es ahí donde se comienzan a ver tal vez los abusos dentro del hogar. ¿No? Abuso de autoridad, abuso de poder, ya sea físico, ¿no es cierto? O diferentes tipos de abusos que pueden haber, ya sea porque el hombre a veces, no a veces, pero la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, tiene más fuerzas y todo eso puede violentar, ¿no es cierto?, también a su esposa, y está violando directamente lo que Dios le ha mandado. La Biblia dice que el hombre, no solamente, como tú señalabas, tiene la autoridad de proveer, sino también el hombre tiene la autoridad, la responsabilidad de proveer alimento espiritual, como lo hablábamos, y también tiene la responsabilidad de cuidar. La semana pasada también hablamos, cuando hablamos de la mujer, no es que la Biblia diga que la mujer es débil. Lo que la Biblia dice que la representa o dice que es un vaso más frágil, ¿no es cierto? En el sentido, ¿no es cierto?, de que el hombre puede y debe con responsabilidad cuidar de ella, ¿no? Cuidar de ella, ser respetuoso con ella. No estoy hablando que la mujer puede ser respetuoso, ¿no? A veces se toman de una así, entonces la mujer puede. No, estamos hablando primero de esta parte. El hombre debe cuidar de su esposa, por ende sus palabras son importantes, ¿no es cierto? Sus acciones son importantes. El conocer a su esposa, ¿no? El cómo ella es importante. ¿Para qué? Para dar un mejor servicio, porque en el fondo eso es lo que hace la autoridad sirve. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo estoy cuidando, cuando yo estoy protegiendo como hombre, ¿no es cierto? Ahora, no digo, ¿no?, que tal vez esto sea fácil, por toda la información que tenemos del mundo, pero el amor de Dios está en nosotros, y a través de ese amor nosotros podemos servir a nuestra familia, partiendo por nuestra esposa, ¿no es cierto? Como hombres, a nuestra esposa, partiendo por ellas, servirles de la mejor manera, con amor. Imagínate, Dios envió a su Hijo. El Hijo tiene autoridad. Él dijo, nadie tiene autoridad para quitarme la vida, yo tengo la autoridad para entregarla y volverla a tomar. Él es Dios quien tiene autoridad sobre todo, pero la autoridad se humilló a sí mismo y vino a servir a otros, a nosotros. Y ese es nuestro ejemplo también como hombres, ¿verdad? Él se humilló, porque a veces, ¿no es cierto?, en el mundo se tilda, ¿no es cierto?, de esta persona, este hombre es así, este hombre es así. No, hablábamos la otra vez de que un hombre que camina de acuerdo a la palabra no es símbolo de debilidad, ¿no?, sino de fortaleza. Y creo que esa es la mejor manera de poder servir, ¿no es cierto?, en su hogar. Quizás poder ilustrar digamos, este esquema o esta estructura, podemos verlo en cualquier empresa o en cualquier organismo. Todos necesitan, y en todas estas organizaciones, en cualquier ámbito donde hay una organización, vamos a ver una estructura de gobierno o de administración. Y ahí vemos que hay una gerencia, un directorio, unos mandos medios y otros que reciben solamente instrucciones y hacen la operación. Y cada uno de ellos, cuando se para en el rol de lo que han sido llamados a ser, ya sea un obrero, qué sé yo, una gerencia o un presidente de la organización, ellos se paran en su rol y trabajan en su rol. Entonces, cuando vemos que digamos, un mando medio va y transgrede, ¿cierto?, y se sale de su rol dando instrucciones, que eso nunca lo vamos a ver, pero a una gerencia, entonces nos podemos dar cuenta, sí, por sentido común, que eso está fuera de línea, fuera, digamos, de lo normal, ¿cierto? Lo mismo pasa, es como lo que tú estabas diciendo en el matrimonio, que también hay un organismo, podríamos decir que es como una empresa en donde hay también roles,
¿cierto? Que cuando se violan esos roles, o sea, se transgreden, va a haber también ahí algo, como un sentido común, va a haber algo que no va a estar funcionando bien, ¿cierto? También pensaba acerca de lo que es el vaso frágil, que muchas veces que no es algo que sea, una mujer no es frágil, no es sinónimo de débil, porque podemos ver que la mujer es, en algunos casos, casi siempre es más fuerte que el hombre. Porque muchas veces el hombre recibe una mala noticia y se echa a morir. ¿Y quién está levantándole? Vamos, tú puedes, vamos, sale afuera y qué sé yo, le hace la arenga para salir, es la mujer. ¿Por qué? Porque en su mente, en su corazón hay una fortaleza. Entonces, débil no es sinónimo de frágil. Frágil es porque es algo valioso, es como entre un jarrón, digamos, de plástico o un jarrón de mucho valor de porcelana, ¿cierto? Es más frágil el plástico o la porcelana. Obviamente más frágil la porcelana, ¿cierto? Pero tiene más valor. Pero tiene más valor. Y es eso podemos hacer el símil, ¿cierto? Entre lo frágil de la mujer y también acerca de cómo funciona el organismo, digamos, en cuanto a autoridad y sumisión. Para que no haya algo que no sea armonioso dentro del matrimonio, lo ideal es ceñirse al plano, al diseño de Dios y que funcione como tal. Así es. Yo creo que es bien importante para ambos entender qué dice la palabra y qué es la sumisión, qué es lo que es la autoridad, porque cuando yo ignoro esa autoridad de acuerdo a la palabra y la comparo con cómo se mueve el mundo afuera, a veces uno no se quiere someter porque uno ve el abuso, ¿no es cierto? Claro. Porque una persona que no tiene a Dios en su corazón va a mal usar y se ha hecho. Durante mucho tiempo el hombre, el ser humano, no voy a hablar solamente del esposo, pero el ser humano en sí ha abusado de la autoridad, ha transgredido, ya sea en los trabajos, en los gobiernos, en diferentes áreas. Y muchas veces uno llega al matrimonio con ese conocimiento de autoridad, ¿ya? Como un abuso de poder, como tener el mando. Oscuro conocimiento. Claro, sin conocimiento, con la sabiduría del mundo. Por eso que es importante para nosotros como hijas de Dios. Si yo llevo poco tiempo en el Señor, he recibido al Señor hace muy poco tiempo, muy pocos años, yo necesito conocer la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Como decía mi esposo, nosotros estamos dando pinceladas, te estamos mostrando un camino, pero es nuestra responsabilidad aprender lo que dice la palabra acerca de la autoridad, y cuando uno ve que Dios la estableció, que es algo bueno, que va a producir un orden, que no hay abuso en la autoridad, porque Dios nos muestra que el hombre es cabeza y el líder y tiene que someterse a Dios y amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Él nos muestra nos da un ejemplo, igual que la esposa, y sométase a su marido como la iglesia se somete a Cristo. Entonces ahí hay amor. Entonces cuando uno conoce realmente esta autoridad que nos enseña la palabra, uno puede confiar y aprender a entregar, a someterse con voluntad, porque la autoridad no se toma, ni se... ¿Cómo se puede decir? Ni se exige. No se exige. Uno tiene que someterse para que el hombre pueda ejercer su autoridad y pueda haber esa armonía. Tiene que haber un acuerdo entre los esposos. Porque si la mujer nunca se somete, el hombre nunca va a poder, la autoridad pierde la efectividad y el valor. Sí. De hecho, perdón, justo para tocar ese punto, es que cuando dice que el hombre es la cabeza, en Efesios, Colosenses y Primera de Pedro, primero, antes de decir eso, habla a las esposas. Primero dice, cada mujer debe someterse a su marido, y luego dice,
que el hombre tiene autoridad. Quiere decir que la autoridad puede recién comenzar o ser efectiva cuando hay sumisión. Es lo mismo de nuestras vidas. Si no nos sometemos a Dios, la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Verdad? Pero si nosotros no nos sometemos a Dios, la autoridad que Dios tiene, ¿no es cierto?, y con la cual nosotros operamos, que el diablo va a huir, no va a ser efectiva. ¿Por qué? Porque no estamos sometiéndonos nosotros primero. Lo mismo en este caso. La autoridad trae provisión en sí, ¿verdad? Pero si no hay sumisión, ¿verdad?, la autoridad va a estar fluyendo. Pero si yo no estoy sometido, ¿verdad?, no voy a recibir la provisión de la autoridad. Si salgo, intento ocupar el lugar, como tú decías, se va a encontrar eso fuera del lugar, ¿verdad? Entonces, eso quería añadir. No, es que, bueno, quería decir algo, pero antes de hablar acerca de eso, hablando de esto de la autoridad y la sumisión, también lo pienso desde el punto de vista de pastor. Como usted decía, de que las distintas áreas en el mundo, cómo funciona, es el mismo principio. Entonces, en la iglesia hemos conversado con mi esposo y a veces lo conversamos con el equipo. Es bien difícil pastorear a alguien que no quiere ser pastoreado. Sí. Y que a lo mejor no te lo dice como, ¿sabes qué? Yo no creo en tu autoridad, no creo en tu liderazgo y de verdad que vengo, pero no te compro mucho tu pastoreo, vamos a decir. En eso es súper difícil poder llegar a esa persona y poder ministrarle, poder hacer que lo que Dios tiene para esa persona a través tuyo como pastor o como ministro, como el encargado de este trabajo dentro de la iglesia para esa persona pueda ser entregado, como tú dices, o sea, viene pero no alcanza a llegar. Y entonces, exacto, está desordenado. No es algo, o sea, tú podrías hacer cualquier cosa para que esa persona decida querer someterse, pero no va a pasar nada si esa persona no lo decide. Si esa persona no considera también por fe, porque no es en lo natural en lo que yo puedo encontrar un liderazgo en ese pastor, en ese líder, lo que sea. Porque obviamente vamos a tener defectos y virtudes, lo mismo en el matrimonio. Entonces, si es por lo natural, nadie se sometería a nadie, porque todos tenemos una falla en un lugar. En alguna parte vamos a encontrar un área que no está perfecta. Entonces, es por fe también, requiere fe y requiere sometimiento al Señor también. Como este ejemplo que a veces, y lo hablo por el lado del pastoreo, que fue lo que vino a mi corazón, pero hemos usado este ejemplo de una persona que dice, y existe mucha gente, que dice, bueno, yo no me someto a un pastor, yo voy directo al Señor. Entonces, no, porque el Señor dijo que nos debemos someter a los pastores, a nuestros pastores locales, entonces no estás sometiéndote al Señor si estás faltando lo que Él dijo. Entonces, lo mismo en este caso. Nosotras podríamos decir, no, yo no me interesa tu liderazgo como esposo, yo hablo con Dios. Y es lo mismo que el otro ejemplo. Es algo que me someto al Señor y por eso entrego esto de someterme a la autoridad pastoral, que en el fondo, lamentablemente, el mundo ha hecho ver que son palabras feas, así como decir me someto es como, no quiero decir me someto porque suena horrible, suena como que me estoy poniendo unas esposas, así como que me estoy entregando así como mi voluntad, como usted decía. Claro. Pero el sometimiento es protección, es de parte de Dios el que tú puedas someterte y que puedas tener un liderazgo de parte de Dios es que el Señor te está protegiendo, está cuidando de ti, está velando por ti y viene de parte del Señor, entonces no es algo malo, viene de parte completamente de parte del Señor. Entonces eso quería hablar de sometimiento y a ver si aprovecho de meter otro tema o no sé si querían seguir ahí. Solamente decir que se habla de lo mismo, de que como tú dices, sometimiento suena como que fuera algo inferior, pero junto con lo que tú dices, autoridad sin sumisión no sirve de nada. Claro. Y sumisión sin autoridad no sirve de nada. Entonces, ambos son
tan importantes y necesarios para que se pueda llevar a cabo algo. O sea, autoridad y sumisión pueden ser, puede verse sumisión como algo menor, pero ambos son tan importantes y necesarios para que pueda fluir. Yo creo que esto, según la palabra, es para traer un orden dentro de la familia, ¿no es cierto? Es una estructura. Es una estructura, eso produce una armonía. Que dice que las esposas se someten a su esposo, los hijos se someten a sus padres, y en el fondo nosotros vemos, todos tenemos que someternos a alguien. Sí. Entonces produce un orden y una armonía dentro del hogar. Porque vamos hacia el mismo lado. Exactamente. Sí. Creo que mucho de eso viene porque hoy día sí vemos en el mundo una discusión al respecto. Claro. Un rechazo, digamos, a este mensaje de la mujer debe someterse a su marido. Sí. Y es muy fuerte lo que se habla hoy día en el mundo, de, por ejemplo, las frases que se usan, de una mujer empoderada y todo eso. No digo que no, yo digo que hay poder, pero hay poder cuando está de acuerdo a la palabra. Yo creo que la mujer fue hecha dentro de la naturaleza de Dios y empoderada, pero cuando estás saliendo de la palabra de Dios, de la autoridad de la palabra, no eres empoderada, estás siendo dominada, ¿no es cierto? Pero ¿dónde empieza? Porque no lo vemos en el principio, lo vemos después. Ni siquiera lo vemos dentro de Adán y Eva, sino después de una generación ya caída. Pero Dios le dijo algo a la mujer después que comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, como una consecuencia de lo que habían hecho, la consecuencia de la naturaleza caída. Le dijo, tú desearás controlar a tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Entonces, esta discusión no es una consecuencia de una naturaleza caída. Si como creyentes entendemos que nuestra naturaleza cambió, o volvió al original. Ajá, y más segura, ¿no? Porque ellos pecaron y salieron o cayeron, aun cuando nosotros hoy día nos equivocamos, abogado tenemos. ¿Verdad? Jesucristo el justo. Estamos en una posición mejor que la de Adán y Eva, aun con la misma naturaleza. Pero esa lucha comenzó ahí. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Hoy día tal vez se ve más global, más hacia afuera por las redes, por las noticias y todo ese tipo de cosas. Pero, las redes sociales me refiero. Pero esto no es nuevo. Ha estado siempre. Por eso también ¿cómo se llama? En Proverbios, en los Salmos, en la ley hay tantas indicaciones también al respecto. ¿Verdad? De cuál es el trabajo o los roles tanto del hombre como de la mujer. Ahora, cuando hablamos de la autoridad y la sumisión, ¿no es cierto? Tienen que ir juntos. Yo creo que lo que hace engranaje y lo hace perfecto es el amor. Porque el amor me va a llevar, yo no me voy a salir de los límites de autoridad que Dios me dio porque yo quiero servir a mi familia. ¿Verdad? Y cuando yo entiendo como sumisión, entiendo que Dios me ama. Y si Él me ama, Él no me da una posición inferior cuando me llama a someterme. Simplemente me lleva a ese lugar porque es lo mejor para mí. Claro. Entonces yo me someto también en amor, ¿verdad? Me someto en amor. Y al someterme en amor, recibo todo lo de la autoridad y tengo este pensamiento y creo que lo dijimos también al principio. Hay gente que puede pensar, porque cuando hablamos yo digo, wow, qué genial es el matrimonio, pero por el otro lado cuando uno lo vive el día a día, a veces es complicado, ¿no es cierto? A veces puede ser un poco difícil decir y la carne, ¿no es cierto? Que a veces quiere ir en contra de lo que está establecido en la palabra, quiere levantarse y decir, no, o sea, yo quiero decir mis cosas y yo tengo la razón, ¿verdad? Y esto yo lo demando y esto yo lo exijo, ¿verdad? O ¿por qué tengo que decirle cosas buenas a este hombre que me ha hecho tanto daño? ¿O por qué tengo que proveer para esta mujer que no quiere someterse? ¿Verdad? ¿No? Entonces, eso son cosas en el día a día, porque así, hablándolo,
a las cámaras se escucha súper genial, ¿verdad? Pero en el día a día, ¿cómo aplico esto? Creo que es el amor. El camino más alto que la Biblia nos muestra es el amor, ¿no? Y el amor, hay una descripción del amor en la Biblia, el amor incondicional, ¿no es cierto? El amor de Dios. Y creo que ese es el engranaje perfecto, ¿no es cierto?, para que esto funcione. Claro. Esto funcione, porque a veces, perdón, que me alargue, pero a veces tomamos consejos, ¿cierto? No, en el matrimonio tiene que haber lo mayor que tiene que haber es comunicación. ¿Ok? No voy a comunicar. ¿Me caes mal? No me interesa, pero estoy comunicándome. Claro. Si yo no me comunico en amor, entendiendo lo que la palabra dice, claro, voy a usar la comunicación, pero a mi favor. Para hacerte daño. Para hacerte daño. Claro. Yo quería agregar que uno necesita también entender lo que no es la sumisión, porque a veces son los temores de la mujer a someterse. Pensar que la sumisión es no poder opinar, ¿no es cierto? Que la sumisión es callar y aceptar todo lo que viene. O que la sumisión es que yo no puedo trabajar o no pueda ejercer o desarrollar. Y eso no dice la palabra. Eso es lo que afuera, o si Cristo, la persona que no conocen a Dios, el mundo, viven de esa manera. Pero la palabra del Señor nos muestra, y nosotros tenemos el ejemplo de la mujer virtuosa, que es una administradora, una mujer que trabaja, una mujer que opina, que da consejos. Entonces nosotros podemos desarrollarnos como mujer. La sumisión no nos hace menor. Y eso cuando uno entiende, por eso que es importante, en un principio yo decía que yo tengo que conocer, yo tengo que saber qué dice la palabra sobre esto para no tener temor. Porque muchas veces la mujer por desconocimiento no se quiere someter porque ya trae una fortaleza o trae un pensamiento con respecto a someterse. Como decía la semana pasada, porque muchas veces viví la violencia dentro de mi familia, en mi hogar, con mis padres o con los amigos. Entonces, como yo viví esa violencia y la autoridad fue mal usada, tengo ese temor de yo someterme a mi esposo en mi matrimonio. Por eso yo les animo a aprender de la palabra, porque ella te va a traer luz, es la verdad, y te va a traer realmente el conocimiento y te va a producir fe en poder llevarla a cabo, de poder obedecerle, poder someterte con libertad, como decía Pamela, en fe, la gracia para poder ir cambiando el ambiente dentro del matrimonio. Tú decías algo con respecto a, y me quedé con esa idea de que todo lo podemos hacer en el amor, en el verdadero amor, ¿cierto? Pero también es importante saber que tenemos cualidades o un equipamiento, cuales cultivadores. Somos, tenemos la capacidad de administrar lo que Dios ha creado. Porque Dios dijo, Él creó, ¿cierto? Y dijo, ahora ustedes administren lo que yo he creado. Y una de las principales y mayores instrucciones que nos dio es acerca de la familia y del matrimonio. Entonces, cuando carecemos de la instrucción de lo que es el matrimonio, vamos a andar por la vida ahí según nuestro estado de ánimo, según nuestro criterio, según nuestros conocimientos respecto a cómo es una mujer o cómo es un hombre, y lejos de lo que es el diseño. Entonces, junto con ese amor, también recordarnos, porque cada día está muy bueno lo que tú dices, porque cada día podemos tener un día malo y un día bueno y un día más o menos, en donde no coordinamos muy bien, qué sé yo, las cosas que estamos haciendo, no hay mucha armonía, pero ahí en ese momento es decir, bueno, somos cultivadores. Si te das cuenta, por ejemplo, podemos ilustrarlo en un jardín. Por muchas rosas o claveles que plantes, siempre va a haber maleza. Y ese es tu trabajo, estar sacando esa maleza, o estar sacando esa basura, o estar sacando todo lo que hace ver feo lo que plantaste.
Eso se llama cultivar, ¿cierto? Y mantener y cuidar, ¿cierto? Y la Biblia dice, honroso sea el matrimonio y los casados fieles, que sean fieles. Entonces, muchas veces nosotros deshonramos precisamente el matrimonio porque no estamos haciendo nuestra labor de cultivar o de mantener o de proteger y todo eso. Entonces, el amor, consciente de que somos cultivadores y que tenemos las cualidades de Dios para hacer que haya armonía, belleza y todo eso en lo que Él ha creado, eso me va a llevar también, me va a entusiasmar a decir, cuando hay alguna situación, bueno, en mí está el equipamiento, las cualidades divinas para poder llevar adelante, qué sé yo, una discusión y que podamos sacar lo mejor de esa discusión y no lo peor, ¿cierto? Que lleguemos a cerrar la conversación sin llegar a una conclusión positiva, sin cerrar la conversación en buenos términos. Entonces, es ambas responsabilidad. Y por eso que dice que la mujer es la ayuda idónea, ¿cierto? También dice, porque no es solamente la ayuda idónea, sino que es la mejor y la única ayuda idónea para el hombre. También podemos aprender de eso, que todas las, digamos, no sé si debilidades, o todo lo que nosotros carecemos lo vamos a encontrar en ellas. Y ahí, somos complementos. Y ahí nos complementamos. Entonces, es importante honrar el matrimonio en términos de poder cuidarlo, ¿cierto? Protegerlo, cultivarlo. Y la fidelidad no solamente en el tema de ¿cómo se llama cuando estás mirando para fidelidad. Infidelidad es fidelidad con la palabra, con respecto a lo que es el matrimonio, ¿cierto? Entonces honrar y la fidelidad es algo muy importante dentro. Sí, pensaba, perdón, como en el camino en el que usted va, el amor, bueno, Dios es amor, Él es amor, ¿no? Dios no tiene amor. Entonces, cuando nosotros pensamos o hablamos acerca del amor, tenemos que entender que el amor da. A veces la gente entra en un matrimonio o está en ese círculo vicioso en donde necesito que a mí me amen, que a mí me cuiden, que yo necesito satisfacer mi necesidad de atención, de que me valoren. Entonces, cuando entramos en ese juego dentro del matrimonio y empezamos a exigir derechos, es que tú no hiciste, es que yo me sentí mal, es que tú debiste haber, es como una avalancha que se empieza a producir. Cuando uno empieza es más fácil que el otro siga y empezamos, al final las discusiones son que tú no hiciste algo y que yo tampoco. Entonces la pelea se transforma en eso y es mejor para detener esta como pelotita de nieve que se va agrandando, en detenerse y entender de que el amor está enfocado en dar, ¿ya? El amor está enfocado en lo que yo puedo entregar. Algo que nos dijeron sabiamente hace muchos años fue, y también lo aplicamos cada vez que hemos hecho las consejerías prematrimoniales, es realmente si estás entrando en tu matrimonio para satisfacer una necesidad en ti, porque tú estás vacío, porque esa persona te va a hacer feliz o te va a hacer sentir pleno, estás entrando en una pésima enfoque o forma de entrar a un matrimonio. Tú vas a un matrimonio para bendecir al otro, porque hay algo, obviamente, me siento bien, porque eso es el matrimonio. Cuando uno se va a casar, me siento bien, estoy contenta, todo está perfecto, todo es rosa, pero cuando ya hay otras cosas, cuando hay cuentas, cuando hay hijos, cuando hay circunstancias, ya no vivo porque me siento bien, sino ya es también una decisión en la cual yo tengo que seguir caminando. Entonces, a veces el matrimonio cae en eso, y cuando el matrimonio cae en eso, ahí empiezan pero ahí están los problemas y es difícil escapar de eso cuando nos metemos. Entonces, Bueno, en 1 Corintios 13, ¿no? Si hablamos acerca de eso y lo volvemos a leer, y sería bueno
¿no? Que parte de la práctica puede ser ahí en lugares que los venden, ¿no es cierto? Ponlo ahí en algún lugar. Ajá. Si no, imprímelo y lo pones ahí cerca, pero algo que te recuerde siempre, el amor es paciente. ¿No? Y ahí podríamos profundizar muchísimo, porque hay gente que puede decir, bueno, ¿y cuándo va a cambiar este o esta? ¿No? Pero cuando está enojada nos dice, ¿cuándo va a cambiar mi amor? ¿No? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿No? O solo los pensamientos. Pero la Biblia dice que el amor es paciente. ¿Verdad? El amor, como tú dices, estoy dando, estoy entregando, amo, ¿verdad? Entonces estoy... y la paciencia no es, ya bueno, tengo que esperar. ¿No? La paciencia es una espera en gozo. Amén. Es una espera porque sabe el resultado. Sabe que el resultado es el mejor. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Este es como que estuviera siempre resaltando las cosas que pasan en el matrimonio, ¿no es cierto? Por eso digo que es bueno ponerlo ahí como visión. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Una vez alguien decía, no, pero es que yo ya no la amo. Bueno, la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Jamás deja de ser. Y es porque ponemos nuestra vista en otras cosas. No, es que ya no siento lo mismo. El amor no es un sentimiento, es una persona. ¿No? Y la persona que es amor, Dios, decidió entregar a su Hijo. No dijo, ay, me siento tan bien con ustedes. No, dijo, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Es una decisión, el dar viene de una decisión. ¿Te imaginas, perdón que te interrumpa, a Cristo ahí crucificado y seguramente en ese momento no sentía amarnos? Claro. Todo lo que había sufrido. Y si fuera por sentimiento el amor, decía, no, bájenme de aquí. Claro. Imagínate. Pero es que no podemos, como tú decías, entrar a un matrimonio o pensar o ayudar a nuestro matrimonio con un pensamiento de dame. Egoísta. De egoísta. Es egoísmo, exacto. Claro. Pero es que la gente tiene su pensamiento siempre, bueno, ¿y quién piensa en mí? Claro. ¿Quién me cuida a mí? ¿Qué pasa con mis sentimientos y mis emociones? Eso es lo que siempre el psicólogo te va a llevar. ¿No es cierto? Sí. Tú, pobrecito tú, no importa el otro. Ahora, ¿qué pasaría si el psicólogo atiende a la misma persona aparte? Sí. Ay, esa persona, qué mala que es. Qué ganas de hacer el experimento social. Sí, estaba pensando que podríamos hacerlo, ¿no? Pero... ¿cómo se llama? Eso es lo que van a decir. Pero el amor nunca deja de ser. ¿Y quién cuida de ti cuando son esos los pensamientos? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién piensa en mí? Dios. Y Dios te ha dado su amor. Dios te ha dado todo para que tú puedas, ¿no es cierto?, amar a la otra persona y vivir de esta manera. Vivir según lo que está escrito aquí. Vivir basado en el amor de Dios que está en nosotros. Este es el tipo de amor que está en nosotros, no es algo que ojalá lo pueda tener. Como decía hace un rato, o sea, esto no es algo, una utopía, algo imposible, algo que se ve bonito. No, esto es la palabra. Y si está escrito, es para nosotros y es que podemos vivirlo. No es imposible, no es imposible. Tal vez, cómo se ve nuestro matrimonio hoy día, o cómo se ve tu matrimonio hoy día, puede ser difícil, imposible. Pero déjame decirte que Dios es experto en restauración. ¿Has visto esos letreros que dice experto en restaurar muebles? Dios es experto en restaurar. Y si tú piensas que tú eres el único que está remando, ¿no?, en tu matrimonio, ¿no?, Dios está remando contigo. Ahora, no hagas eso en tus fuerzas. Si estás cansándote es porque tus fuerzas es lo que está llevando ese bote adelante. Pero si tú lo haces con el amor de Dios, no exigiendo, no mirando, lo estoy haciendo y esa persona no, tú lo haces simplemente porque es el amor, porque es el fruto. ¿No es cierto? Es lo que me nace hacer. ¿No? Las cosas realmente van a cambiar. Si no han cambiado,
creo que ese amor o ese intento, ¿no? Una vez alguien dijo, lo estoy intentando, ese es el problema. No es algo que intentas. Claro. Los árboles no intentan dar fruto, dan porque es su naturaleza. ¿Verdad? Entonces, no terminé de leer. Dice, el amor nunca deja de ser, nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme ante toda circunstancia. Amén. Hay una pregunta que es la que comentamos antes de comenzar y sería bueno desarrollarla porque nos queda poco tiempo. Y es una pregunta que creo que es una de las muy buenas preguntas que... Sí, es una muy buena pregunta. Sí. Dice, el matrimonio es de a dos y cuando hay solo uno que empuja y pone de sí para sacarlo adelante y el otro no. ¿Qué hacer cuando ya son años de la misma situación? Bueno, como comentábamos antes de comenzar, tiene muchas miradas, ¿cierto? Porque puede ser podemos interpretar de una forma la pregunta y puede tener otra arista, digamos, desde el punto de vista de lo que está preguntando la persona. Pero sí es importante lo que hemos hablado, yo creo que en parte se ha respondido, que la base de todo es el amor. El matrimonio está basado en el amor y en la unión de pacto. Entonces, cuando hay acuerdos, ¿cierto? Y conocimiento de esos acuerdos, lo que es realmente la unidad basada en el amor y en el diseño de Dios, entonces descartamos que sean personas que son cristianas, ¿cierto? O por lo menos que no conozcan, que sean conocedores de la palabra, porque podrían asentar y solucionar el asunto con la sabiduría de Dios. Pero también puede ser una pregunta de una persona que su esposo o su esposa sea inconverso. También ahí tenemos, creo yo, podemos desarrollar una respuesta quizá que calce desde el punto de vista de la pregunta que está haciendo. Y en ese caso, tengo un ejemplo que nos sucedió a nosotros que podría ayudar en esto. Permiso para contarlo. Permisión. Pasa que en los 90, más o menos, 80 y tanto, 90, cuando mi esposa aceptó a Cristo en su corazón, ella tuvo una transformación producto del conocimiento de la palabra puesta en su corazón. Eso es súper importante. No por una experiencia, digamos, basada en una urgencia, digamos, o accidental, sino que puso la palabra en su corazón. Así se entiende, porque el hecho de que nuestro matrimonio ahí estaba un poco, yo era desconocedor de la palabra, y pienso en esto mientras conversábamos y me acordaba de este ejemplo. Todo lo que puede causar la palabra en el corazón de una persona. Porque 10 escuelas, de hecho, cuánta gente ganada en Ecuador y en diferentes lugares en el mundo, iglesias en diferentes naciones, pensaba mientras hablábamos de esto, nace o se produce por una decisión bien tomada, dirigida por la palabra en el corazón. Porque en ese tiempo estábamos con una vida, mi vida desordenada y vacía, y no tenía rumbo, la verdad, mi único rumbo era ese esposo proveedor, ese esposo que tenía que llegar con el sustento a la casa o enviarlo, no importa que no llegara, así desordenado. Pero bueno, ella nunca perdió, cuando conocía la palabra, nunca perdió, digamos, el sentido del matrimonio. Y siempre se mantuvo hablando la palabra acerca de su matrimonio y dándole el valor a lo que significa el matrimonio en sí. Y yo me recuerdo que nunca vi en ella un reproche, nunca vi en ella una descalificación, nunca vi en ella un juicio sobre mi vida. Siempre vi una actitud que fue muy notorio cuando la palabra entró en ella, una actitud alegre, de paz, de amor,
porque la veía cantar, coritos, llevaba a los niños a la escuela dominical, y yo alguna vez me recuerdo haber pensado, me gustaría eso. Pero solamente dije eso, o sea, tampoco quería involucrarme en un tema religioso y todo eso. Y yo seguía con mi vida porque estaba muy buena esa vida de, qué sé yo, de cosas y todo eso. Bueno, ese era el hombre de viejo, ya ahora es un hombre regenerado. Pero esa instancia en donde ella estuvo siempre aplicando esa autoridad espiritual, porque en ese momento era la autoridad espiritual, porque yo estaba totalmente, yo servía al Señor de la noche, una cosa así. Entonces ella aplicaba la palabra, la luz en su vida, no en mi vida, en su vida. Ella estaba alimentándose y yo podía ver el fruto producto de que ella se estaba ministrando de la palabra. No había ¿por qué tú no haces? Ella no decía, bueno, yo estoy remando sola, yo estoy, el matrimonio es de a dos y yo veo que solamente yo me esfuerzo. No, no era un sacrificio en lo que ella estaba haciendo, porque la palabra estaba en su corazón y yo podía ver el fruto de la palabra en su corazón. Entonces, como bien tú dices, muchas veces uno lo hace porque tiene que hacerlo, pero estás haciéndolo en tu carne, lo estás haciendo en tu esfuerzo. Y eso no da resultado. ¿Por qué? Porque es algo natural, primeramente, y porque te vas a cansar. Pero cuando tú te alimentas de la palabra, cuando tú aprendes acerca del diseño perfecto del matrimonio, cuando tú aprendes acerca de lo que es el amor verdadero, ese amor que es alto, es profundo, es ancho y que no tiene límites, y ese amor tú lo experimentas, el amor de Cristo en ti, entonces tú solamente vas a dar el fruto. Y el otro va a empezar a ser cautivado por ese fruto. Entonces, creo yo que la respuesta a esa, y lo dice 1 Pedro 3, dice que leámoslo, no sé si alcanzamos a tener una lectura de esto, 1 Pedro 3. Aquí está. Dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que... No, está más adelante. 3:1. Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos, entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Es decir, esto yo lo experimenté, no me lo contaron, sin palabras, solamente viendo ese fruto de amor, de gozo, de paz, de alegría, que inundaba el ambiente de ese hogar, fue la que me cautivó y me trajo a esto tan maravilloso que son los caminos del Señor. Y porque mientras reflexionaba en esto, mientras hablábamos todo esto, porque es verdad, nuestro matrimonio podría haber sido camino a la deriva, ¿cierto? Pero vino la palabra de Dios y lo cambió y le dio vida y vida en abundancia, porque podemos ver cuánto fruto podemos ver, ¿cierto?, en nuestro entorno, producto de esa decisión. Así que, amiga o amigo, si tú estás pensando que estás remando solo, mejor aliméntate de la palabra, sigue dando ese fruto y vas a ver cómo sin hablar y sin estar mirando la paja en el ojo ajeno, vas a ver que el otro o la otra va a ser transformada, producto de tu vida pura. Así es. No sé si alcanzamos a seguir desarrollando. Desde el punto de vista de usted también sería bueno escuchar el consejo. Bien, realmente escuchándolo hablar a algo, recordar ese tiempo, porque yo me casé enamorada y mi necesidad era recibir ese amor. Ese amor para mí, como decía Pamela en un principio, nos demanda, quiere ser amada siempre. Y con el tiempo uno ve que eso se pierde, la pasión o esas rosas, todas esas cosas
que se viven en un principio, en el matrimonio. Después llegan los hijos, la vida cambia y comencé a sentir algo que no era bueno. Pero cuando conocí a Dios realmente, cuando vino ese amor de Dios a mi vida, el amor o lo que llenó mi vida ya no era su amor, fue Dios que realmente inundó mi vida. Y esa alegría, ese gozo venía de Él, y ese gozo no dependía de que si Él llegaba enojado a la hora que llegara, cómo venía. Yo estaba en gozo, en paz, contenta con mis niños, todo para mí era hermoso, y eso produjo un canto en mí. Y eso es lo que cautivó a Aldo, porque ese amor, lo que Dios puso en mí, comenzó a dar un fruto, y yo lo atendía mejor. Y si yo no tenía, porque él nunca fue agresivo conmigo, realmente nunca me trató de una manera abusiva, ¿ya? Pero muchas veces en el matrimonio, cuando no está Dios, se descuidan áreas. Claro, hay áreas descuidadas. Y como dice Aldo, yo oraba por él, porque yo quería que él también tuviera lo que yo tenía, pero nunca lo impuse, nunca lo critiqué, sino en las noches cuando él dormía yo ponía mis manos sobre él y oraba porque en el trabajo le fuera bien, oraba para que él un día recibiera y tuviera el conocimiento de la palabra. Los cambios no se produjeron como les decía en la semana pasada, antepasada, no se producen en 1 mes, 2 meses, pero yo sembré la palabra en fe porque yo creía en el matrimonio. Para mí el matrimonio era importante, era algo que yo llegué con toda mi fuerza, para mí era mi visión el matrimonio. Entonces yo puse esa palabra, tiraba la semilla en fe y produjo un fruto en el tiempo, y no me di ni cuenta ni sé cuándo, yo no llevo registro así en el año tanto recibirse, no, pero en algún momento dormí, desperté, pasaron tiempo y vi un fruto cuando Aldo decidió acompañarnos para ir a ver dónde íbamos nosotros y por qué veníamos tan contentos con los niños. ¿Qué está pasando? ¿Qué hacen allá? Y él recibió al Señor. Y estamos acá ahora. O sea, no están así, estamos acá ahora. O sea, mirar y hacer una reflexión acerca de todo lo que ha sido ganancia para nosotros en cuanto a vidas transformadas, a ministración de gente, a ser, los representantes o la voz de Dios en el mundo. Todo eso es demasiado grande como para decir... Cuando uno obedece y decide, porque yo decidí creer a la palabra. Tomé una decisión porque hubieron momentos difíciles, momentos que realmente sufrí, momentos en que realmente no fueron tan buenos, pero esas cosas no quedan registradas produciéndome daño. Pareciera que nunca pasaron. Yo no vivo de mi pasado, yo vivo desde que nací de nuevo hacia adelante, y realmente, como dice Aldo, ahora podemos comer de ese fruto juntos. ¿Algo más? ¿Ustedes? Es que es algo pequeño que quería decir, es que esa es la vida del Espíritu, esa es la vida que Dios planeó para nosotros, es lo mejor de Dios para nosotros cuando decidimos vivir por sus verdades que están en la palabra y no por las cosas que el mundo nos pueda decir que son, porque tal vez para el mundo era un matrimonio que a lo mejor, como alguno de ustedes dijo, no iba para ninguna parte o no iba a tener un buen final, porque estaban produciéndose cosas en lo natural que eran una verdad, que eran una cosa, una realidad, pero hay una palabra, la palabra del Señor que es una verdad espiritual que va por sobre lo que la circunstancia puede decir. Entonces, para cualquiera
cualquier persona, no solamente para la persona de la pregunta, sino para cualquier situación, es una circunstancia natural que está sujeta a cambio. Amén. Pero la palabra del Señor está por sobre todo, está por sobre cualquiera sea el problema, una infidelidad, cualquier cosa. Cualquier persona puede ser cambiada por fe y no importa cuán atada esté. La cosa es decidir, es querer. Y ahí en donde estás, por muy profundo tal vez que hayas ido en los errores o en las cosas, en el equivocarse, cuando tú tomas una decisión, el Señor te acompaña y te avala. Entonces las cosas se transforman y, como dice Martita, nunca se dio cuenta cuándo fue específicamente, pero dio fruto, porque va a dar fruto, inevitablemente va a dar fruto. Recalcar el hecho de que el sembrar en uno. Así es. No estar mirando la reacción o qué está produciendo, es sembrar en uno. Eso es lo que... Así es. Porque eso se hace al revés. Claro. En el mundo, la gente, inclusive en la iglesia, se hace al revés. Estoy dando y quiero ver, como tú decías delante, qué efecto está produciendo. Claro. Pero yo hago esto, pero es que yo estoy haciendo esto, pero es que así, no es que así. Entonces al final estamos viendo la paja en el ojo. Condicionando el cambio. Condicionando el cambio, sí. Sí que ha sido bueno. Mucho que reflexionar. Bueno. Sí, hay muchas cosas que vienen. Bueno, no sé si todavía nos queda tiempo, que dice la producción. Sí, no, estamos pasados. Estamos ya listos, pasados. Y como decíamos al principio, hay muchas cosas que están quedando fuera de este tema de conversación, pero el punto aquí es que ustedes puedan tomar esto y profundizar. No todo tiene que sacar de este foro, esta enseñanza. También es trabajo de ustedes poder hacer un análisis del estado de su matrimonio, de dónde se puede optimizar o mejorar, dónde se puede sacar la idea es sacar lo mejor de cada uno, ¿sí? Y el matrimonio, en el matrimonio se puede hacer eso, ¿sí? ¿Algo que quieran concluir? Estamos listos. Yo soy, hay muchas cosas que podemos hablar, pero como tú dices, creo que es bueno que profundicen en sus hogares. Ok, ya la próxima semana tenemos el último viernes. No se lo pierdan. Sí, la próxima semana ya terminamos porque el último viernes del mes, ¿o no? Sí. ¿Sí? ¿No? Sí. Quedan 2 viernes, creo. No. ¿Sí? Quedan 2. Dame el calendario. Quedan 2. Producción dice que quedan 2. Son 4. Son 4. Son 4. Son 5. 5 viernes en abril. Bueno, eso nos va a dar también... Son 4. El próximo viernes... son 5. 23 y 30. Próximo, nos quedan 2 viernes, eso es una buena noticia porque entonces tenemos 2 viernes más para seguir desarrollando el tema. Es un gozo para nosotros poder estar aquí con ustedes, así que a celebrar después de esta conversación, celebren juntos, tengan ahí una cena romántica y puedan seguir hablando del tema y así seguir edificando en ustedes. Hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.